Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a dialogar con el presidente del Senado, quien ustedes recordarán, Martí Batres, estuvo con nosotros antes de la elección. Entonces vamos a hablar primero de lo que nos prometió, lo está cumpliendo. Martí, bienvenido. Gracias, Carlos, Federico. Buenas Yo noches. siempre hago una pregunta que te hice con enorme escepticismo hace como mes y medio, dos. Así es. Que yo te dije, se oye muy bonito, es que vas a recortar el gasto en el Senado, pero cuando llegues no vas a poder. ¿Me va a desmentir la realidad? Ya te desmintió. A ver, cuéntanos. Bueno, sí se pudo. A ver, ¿cómo van? Fíjate que pasando las elecciones yo lancé una propuesta para hacer un recorte de un 40%. Recuérdanos el monto. El análisis que hicimos fue que de los 4.900 millones de pesos, que es el presupuesto actual del Senado, podríamos tener un recorte de 2.000 millones. Analizamos partidas, una serie de rubros, los presupuestos de los grupos parlamentarios, los ingresos de los senadores, el tema de las adquisiciones, vehículos, computadoras, otros, el tema de los viajes, la estructura administrativa en la cúspide. Y entonces hicimos ese cálculo. La propuesta la debatimos entre los senadores de Morena y luego Morena con los demás grupos parlamentarios. Y se llegó a un consenso. Consenso. Un consenso. O sea, Es muy importante. se hizo una propuesta de plan de austeridad firmada por las 8 bancadas. Implica un recorte del 30%. No el 40%, pero el 30%. 1.500 es millones muchísimo. de pesos que 1.500. cada año nos vamos a ahorrar. Así que en es. los 6 años que ustedes van a estar en el Senado son 9.000 millones de pesos a precios actuales. Así que es. te alcanza para muchísimas cosas. Para muchísimas cosas. Y ese 1.500 es millones de presupuesto pesos. que ya no va a salir de la tesorería, de la hacienda, se va a poder usar para la gente y no para la clase política. Así es. Y vamos a empezar con el último cuatrimestre del año. Entonces se acabaron los grandes viajes, Martí, lo siento mucho. ¿Para qué llegaste al Senado? Yo a hacer esto, a recortar, A ver, cuéntanos un poco los rubros que se a recortan. transformar. Sí, sí, ¿Qué, sí, ¿Qué rubros se recortan? Mira, los voy a excesos, hablar ¿no? de uno que es muy sensible, aunque no es el más cuantioso. Son los privilegios de los senadores. ¿Tipo? ¿Qué vamos a hacer? Seguro de gastos médicos mayores va para afuera. Como todo funcionario público. Eso se va a mantener para todo el servicio Para público. todo el servicio público. Eso va a irradiar los 3 poderes y se De va la a ir llegando. UNAM al poder... Sí, tiene procesamientos distintos, pero aquí es una decisión desde el propio órgano legislativo. Entonces se quita el seguro de gastos médicos mayores. Quien quiera contratar uno, pues es libre de hacerlo. Pero se les dará una opción Pero ya lo pagan, de ¿no? política grupal y cada quien podrá pagarlo si quiera. O Pues ni mira, siquiera. ahí están los seguros, hay muchas relaciones. Que cada quien Eso haga ya lo que quien lo quiera. decide. Pero no a costa del erario. Luego también se elimina el seguro de retiro individualizado. Ese tenía además la carga de que por cada peso que pusiera el senador, el Senado tenía que poner otro. Eso se elimina también. También se quita el complemento del aguinaldo. Si de por sí el aguinaldo es alto cuando hay un salario elevado, había además un porcentaje que lo duplicaba. Se quita también una cosa que se llama estímulos por evaluación en el desempeño, o sea, bonos. Si trabajas, te doy más. O si medio te evalúo que trabajas. Sí, y ese se daba también a los altos funcionarios del Senado. Era toda También otra. se elimina. Y se reduce la dieta para que quede el monto neto directo de la dieta abajo del sueldo que va a tener el presidente de la El República. presidente va a tener 110,000 más o menos brutos. 108,000. Brutos. Abajo de 108. Va a quedar abajo de 108 el neto de los senadores. Sí, estaban consensando entre 103 y 105. Neto. Entonces, la reducción de todo eso implica una reducción real del 42%. O sea, el ingreso real del senador baja en un 42%. Ese es el más simbólico, porque es donde la gente siente más el privilegio. Viajes, vuelos, todo este abuso. Viajes, continuo. yo creo que los viajes van a bajar en más de un 50%. El turismo legislativo se va a Nada de tratar turismo forma- parlamentario. O sea, ¿dónde vamos a ir? A las reuniones que realmente debe estar el Senado. Claro. Si tú dices, hay una reunión con senadores de Estados Unidos Hay que porque se ir. va a ver el tema del libre comercio, hay que ir. O hay una reunión en Naciones Unidas, hay que ir. Ahora, las delegaciones no tienen por qué ser de 10 senadores. Pueden ser de 1. Entonces, todo eso va a cambiar
y vamos a reducir ahí gastos también. Y los administradores del Senado también van a bajar sueldo. Que tenían Los muy buena- administradores del Senado también van a bajar, porque los altos mandos del Senado tenían sueldos y prestaciones igualitas a los de los senadores. También ahí les vamos a ¿Y va a haber meter un tijera. recorte en el personal del Senado? Solamente en el personal que se contrata cada legislatura. Hay un personal que se va todo. Llega, está en una legislatura y se va, Parte se del contrata ciclo. por honorarios. Ese que era un volumen como de 1,900 se va a reducir a la mitad. Y luego también se van a recortar, y aquí sí es de lo más significativo, los presupuestos para los grupos parlamentarios. Los presupuestos para los grupos parlamentarios eran 1,000 millones de pesos. Entonces lo vamos a bajar a 500. ¿Y cómo se justificaba ese apoyo a los grupos parlamentarios? Como que, Pues mira, ¿cuál era es un su- gasto realmente político, ¿no? Eso se justificaba como recursos para asesores o diversas necesidades administrativas de los grupos. Pero realmente, ¿qué necesita un grupo parlamentario? Su staff de Sí. asesores y su apoyo técnico para el conjunto de los senadores. Y ese El va a mantener, cálculo que ese, tenemos- ese es el del Senado, digamos. Sí, o sea, con todo lo que se va a recortar, ¿no? Privilegios de los senadores, gasto de grupos parlamentarios, viajes al extranjero, altas esferas de la estructura administrativa, personal por honorarios, con todo eso no se afectan las funciones sustantivas del Senado. Vamos a tener asesores de carrera para el Senado, esos ya están, no se van a recortar. Pero además va a haber asesores de los grupos parlamentarios, va a haber Más reducidos. secretarios técnicos de las comisiones y asesores Y disminuyen individuales. el número de comisiones también. Vamos a También. disminuir el número de comisiones también. Y eso va a implicar una disminución de los recursos destinados a las comisiones. Pero lo ideal es que se ha Es un comentado mucho recorte en México. histórico. O sea, nunca se había recortado el presupuesto del Senado. Cada año subía, subía, subía. Ahora por primera vez va a bajar. No es menor el asunto, ¿no? Ahora, una cosa emblemática, por ejemplo, ocurrió estos días de inicio de legislatura, que en las últimas 4 legislaturas recibían a los senadores con un paquete de prestaciones que implicaba alrededor de 400,000 pesos por senador. Un préstamo para que consiguieran Su llegada. coche, para que consiguieran casa, para cosas así. No, eso nada, pero nada es nada. Entonces, pues yo creo que son decisiones muy buenas. Se consensó con los grupos parlamentarios, se presentó al Pleno de la Asamblea y se aprobó por unanimidad. Yo estoy muy satisfecho, la verdad, ¿no? Que si todavía hay que hacer revisiones, seguro que sí. Pero en términos globales, el paso que se ha dado bueno. es muy, muy bueno y muy rápido. Cuando tú comparas muy rápido. el tamaño del gobierno en México con otros países de América Latina, donde se ve, o se veía, quiero quizá decir ahora, el exceso mayor era en el legislativo. Porque frente a otros países de América Latina, nuestro gasto en salud, en educación, no está arriba del promedio. Pero en el legislativo estaba muy por arriba del Disparadísimo. promedio, o en la Comisión de Derechos Humanos, o en el Poder Judicial, disparadísimo. Y este es el Senado, Entonces, un buen comienzo. la Ahora, Cámara de Diputados. Esto es, Y faltan Esto los es apenas- 32 congresos Claro. locales. esto es apenas el saque, en términos de lo que ustedes quieren hacer como senadores. La parte presupuestal federal no te toca a ti, eso es un No, tema exclusivo toca a de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la agenda? La agenda. Bueno, estamos construyendo la agenda. Tenemos, digamos, una parte estructural de inicio, de saque. La ley de ingresos, la fiscalía. Pero vamos paso por paso. La de ingresos. ¿Van a reducir el IVA en la frontera como propuso el candidato? Sí, está el proyecto. Está el proyecto. Incluso ya se están presentando algunas iniciativas de grupos parlamentarios sobre eso, ¿no? Me parece como Está lo el discutí. proyecto en la franja norte, una franja, Entonces con menos IVA voy cambiando mi y residencia más salario. fiscal a Ciudad Juárez. pues depende de qué planes tengas. No, pues, Nomás no vayas a caer en la simulación no, fiscal. legal, pues, es lo mismo, probar un servicio de Ciudad Juárez. Mira, eso lo discutimos hace 2 meses que estuviste por acá, me parece un gran error, pero no polemicemos. Esa es la primera pieza en materia impositiva fiscal. Pero es un plan, no solo es bajar el IVA, sino es un plan de explosión económica, ¿no? La idea es también que tengamos salarios más altos en esa zona, Son los salarios promedio más altos que del detonemos país. la inversión nacional. Son los salarios más altos del país. Si hubiera que apoyar a alguien, apoya a los más pobres del centro, de los estados. Hay un, O sea, hay un programa un- parecido para el sureste. No, pero no de reducción fiscal. O sea, un campesino pobre de No, Chiapas. también de reducción fiscal. ¿Le van a bajar el IVA también? Hay una franja.
Eso no está originalmente. Hay dos franjas que están planteadas, una en la frontera norte y la otra en el Istmo de Tehuantepec, que es el Pero plan no en que la está. frontera sur. No en la frontera sur, sino en el Istmo. El campesino de los Altos de Chiapas paga 16%. Pues mira, estamos y el trabajador mejor pagado de este país, que está en el norte del país, le pone... se reciben propuestas y observaciones. Te voy a mandar mi artículo. Estamos en el momento adecuado, ¿no? Decías Fiscalía. La Fiscalía General, ese es otro tema importante. Hoy se presentó, se dio a conocer el La proyecto de ley propuesta de orgánica. Morena. Sí. Morena está planteando una ley orgánica para la Fiscalía General. Vamos a ver si hay otras propuestas de los otros grupos parlamentarios. Va a ser importante. Pero la idea es que eso lo resolvamos antes de que entre el nuevo gobierno, es decir, que ya podamos tener este andamiaje listo. Otra reforma sí que tiene que estar pronto es a la ley orgánica de la administración pública, que es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, y hay algunas modificaciones sobre la Secretaría de Desarrollo Social, que pasa a ser Secretaría de Bienestar Social, y Gobernación, la creación del reduce. Instituto de Pueblos Y Originarios. muchas secretarías van a compactarse, ¿no? Donde había 3 subsecretarías. Van a se van mover compactarse 2, algunas. Van a cambiar sus nombres, Una sus parte tiene que ver responsabilidades. con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y otra no, pero también hay una compactación del aparato de gobierno, ¿no? Y la descentralización. No sé si eso administrativa. pasa necesariamente por lo legislativo, ¿no? Yo creo que es una cuestión más operativa y se va a tardar más. No creo que eso se pueda hacer inmediatamente, ¿no? O sea, de aquí al 1 de diciembre, Hay un tema Fiscalía, más. La ratificación de los acuerdos comerciales entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos. Cuéntanos. Es digamos, muy importante. la izquierda tradicionalmente había sido anti-libre comercio. Fueron muy críticos algunos de ustedes al primer Telecán. Se mantuvo como un tema pues, de oposición al neoliberalismo, por llamarlo rápidamente. Yo celebro la recapacitación, pero quería entender por qué ahora se valora más el libre comercio que antes. Yo creo que hay dos elementos importantes. Uno, está instalado en la estructura económica mexicana. No es lo mismo una discusión desde el principio, donde puedas hacer observaciones, que en aquel entonces los cuestionamientos se hacían sobre la falta de capítulos ecológico, migratorio, laboral, y había observaciones muy fuertes sobre la parte agropecuaria. Ahora, no se hicieron modificaciones, se mantuvo así, pero ya estructuralmente es una base de la que depende la mayor parte de nuestras exportaciones. Entonces, eso no lo podemos nosotros obviar. Así es de que en una lógica de estabilidad económica es conveniente que permanezca con todos sus defectos el Tratado de Libre Comercio. Ahora bien, hay un elemento interesante y nuevo, que por paradójico que parezca, el gobierno de Estados Unidos está planteando, por la presión de los sindicatos norteamericanos, un tema laboral. Y entonces ha trascendido, pero eso no se conoce todavía Que no conocemos los textos. puntualmente, pero ha trascendido que se ha planteado fortalecer en México la negociación salarial colectiva, reformas para la democracia sindical y la libre sindicalización, la necesidad de que ratifiquemos el convenio 98 de la OIT. Que los Estados Unidos no han ratificado. Bueno, pero varios elementos de lo laboral que tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio ya modificado, que pueden impactar positivamente la agenda de los trabajadores mexicanos. Entonces, creo que eso va a ser un tema interesante ya en la reformulación del TLC. ¿Y en materia energética cómo quedó? De lo que ha trascendido. Que sé que no hemos visto todavía los no hay un documentos. planteamiento. Legislativamente no se ha hecho un planteamiento, al menos hasta ahora. Hay 12 puntos que planteó el presidente electo y obviamente son parte de lo que tenemos que recoger en la agenda legislativa. Están varias de las cosas que ya comenté, como la ley orgánica de la administración pública, el tema de austeridad, entre otros. Viene una parte penal para reforzar las sanciones de hacer delitos graves. ¿Cuál es? Robo de combustibles, corrupción y fraude electoral, esos 3 puntos. Hay una parte social enfocada. Homicidio, ¿no? A ver, Martí, ha estado muy claro y yo creo que muy convincente este primer segmento del programa. Ahora, está pendiente la agenda social y en lo social, lo número 1 sería quizá educación. ¿Qué han reflexionado al respecto? ¿Cómo se ve desde el Senado el asunto? La agenda social es amplia y hay una parte que es legislativa y otra es operativa de políticas públicas.
En la parte legislativa, y hablando de los 12 puntos del presidente electo, está el tema de educación superior, Sí. que es incorporar educación superior al artículo 3. Hoy en día está escindido el tratamiento. El Estado Sí. imparte educación básica, pero alienta y promueve educación superior. Es un tratamiento distinto. No imparte educación superior. ¿Llevarían el criterio gratuito a la educación superior? Bueno, la frase que tiene desde el 1946, el artículo 3, toda la educación que imparta el Estado será gratuita, esa beneficia a toda la educación que el Estado imparta. Es decir, en cualquier nivel. El problema es que el verbo impartir se utilizó para circunscribirlo a la educación básica. Entonces, la reforma de 1993 nos planteó el Estado imparte educación primaria y secundaria. En ese entonces se veía como un paso porque la primaria era la única básica y la secundaria pasó a ser básica. Sí. En el 2002 se agrega la educación preescolar y en el 2012 se agrega la educación media superior, o sea, hace relativamente poco. Pero entonces ahora la entrada del artículo 3 dice: el Estado impartirá educación preescolar, primaria, secundaria, media y media superior. Y la superior está en otro apartado que dice: además el Estado alentará y promoverá la educación superior. O sea, casi, esa no nos importa tanto. Ahora, eso puede tener, La idea digamos, es incorporarla no tanto como obligación de las familias, sino como obligación del Estado. Eso puede tener un efecto contrario, perverso, en tanto que muchos de los estudiantes de las universidades, sobre todo en el interior de la República, son clases medias y clases medias altas que aprovechan la educación superior, que muchas veces es buena. Entonces, si tú lo haces gratuito, pues estás regresando recursos que deberías de aplicar para estudiantes pobres, en realidad. O sea, en la UNAM pasa. En la universidad tenemos ya ese problema desde hace muchos años. Yo ya cuando fui director habíamos del empezado CIDE, a tener Martí, un cuando poco fui esta discusión la otra Cuando vez. fui director del CIDE, las colegiaturas se cobraban y eran caras y se usaban para financiar becas de manutención a quienes no tenían. Pero tú tienes sistemas educativos como el de Alemania, que es gratuita la educación, pública y gratuita. Sí. Y si no es gratuita, no la puedes masificar. No, con métodos diferenciados como se podría. Y además las universidades no son la Secretaría de Hacienda. No lo son. O sea, si quieres pero grabar a los que tienen más, es una decisión de tienes que política acudir a otros instrumentos. que en Alemania funcionan, en México no. Pues hay que hacer que funcionen. ¿Por qué? Porque si la educación no es gratuita, es difícil que sea universal. No, primero, o que sea de acceso general. En ningún lugar del mundo es universal la educación superior. En ninguno. Cuasi universal No, en no, varios países. Universal, de que todos van a la universidad. No, Alemania es un muy buen ejemplo. De Bueno, lo conozco tienes muy bien. 80% de No, cobertura. Un buen porcentaje de esa cobertura, 80%, está en unas carreras técnicas. Pero es educación superior. Le pueden llevar superior, pero vaya, no es de lo que están pensando. Sí, cuando pero son hablan niveles que están arriba del bachillerato. Post-preparatoria. Son niveles que están arriba del bachillerato. Pero segundo, es un país de ese nivel de desarrollo. Ver los países de nuestro nivel de Sí, desarrollo. pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, también hay muchos argumentos en el sentido de que para acceder a esos niveles de desarrollo necesitas mayor educación. Pues habría que probarlo empíricamente. Pero estamos abajo de países que son más subdesarrollados que México. Sí. O Sí, sea, la nosotros cobertura se ha tenemos rezagado. menos cobertura de educación superior que Perú, tenemos menos que Colombia. La pregunta es cuál es la forma mejor de ampliarla. Yo difiero del subsidio universal. Yo daría el subsidio focalizado, pero ustedes son los que están en el poder, no yo, así que está muy bien. Así es. Ahora vamos a ver Yo sí cómo lo creo van a... que debe haber cobertura cómo lo- universal. Si regresamos al tema universal, eso quién sabe. Pero, Para todos los jóvenes que quieran seguir estudiando. bueno, eso, por supuesto. Para mí la pregunta, y lo hemos discutido en este programa, es ¿a cambio de qué? Sin examen de admisión, porque en Alemania, lo sabe muy bien Federico, que Esa es otra discusión. pero es parte de. Ahí hay... Pero mira, te voy a conceder una Rápido. cosa. Aún con las estructuras que hay ahora de admisión, si se generan nuevas instituciones o crecen las que existen hoy en día, será muy bueno. Sí, ahora eso tiene el reto, y el país ya lo ha vivido, de que tú no puedes implementar de la noche a la mañana universidades de calidad. O sea, se lleva tiempo. Yo me acuerdo cuando Claro, yo se trabajaba lleva en rectoría, cuando Guillermo Soberón era rector, y de pronto el presidente Echeverría decidió multiplicar por 14 el número del presupuesto para las universidades. Y fue un desastre porque hubo que
preparar a los maestros. Pues no tienes los maestros. Entonces se volcó la universidad en cursos de preparación de maestros para poder... Ahora, los 70 fueron una época muy buena para la educación superior. Pero la muy mala calidad para la educación. estuvo los primeros ¿Quién años. sabe? Acá- Porque nació la UAM, nacieron los SH, nacieron las CENEPS, nació la Universidad Pedagógica Nacional. Pero si tú ves... Buenas yo instituciones. alguna vez- Ahora, Buenas instituciones de Sí. educación superior. Pero, Bueno, ¿sabes por quién? eso, pero ¿sabes quién pagó? finalmente, si ese empuje no se hubiera dado, ¿Sabes quién pagó el pato? La educación primaria. Tú ves cómo se estanca el presupuesto de la educación primaria y va subiendo el de la media superior y superior. pero del 2000 para acá está estancada. Estancada. La primaria, Por eso, la media y la superior. en mi visión de la educación, si no puedes garantizar una buena educación primaria, de cobertura, por supuesto, universal, y de una calidad muy alta, Mira, ni la primaria es universal en México. por eso, me estás dando la razón, empecemos por ahí. Pero debe Cuando haber la hayas- disposición para Cuando universalizar. hayas resuelto eso, nos vamos a media superior. Cuando hayas resuelto eso, te vas a universidad. Pero en fin, no nos vamos a convencer. Todos los niveles al mismo tiempo. No nos vamos a convencer. Esa es la propuesta de ustedes. Explíquenos cuánto cuesta, cómo le van a hacer para crear 100 universidades en el transcurso de cuánto tiempo. Pero son varias cosas. O sea, una parte es la política pública que va a impulsar el gobierno para ampliar la matrícula universitaria. Y otra parte es la base jurídica que nos corresponde Sí, establecer. la base jurídica Ahora, es muy el clara. gobierno podría crear nuevas instituciones sin reformar Sí, la Constitución. claro. Y se puede reformar la Constitución Sin sin, crear. que eso implique crear Pero nuevas ustedes quieren instituciones. hacer las dos cosas. Nosotros consideramos que es mejor. ¿Por Hacer- qué? No, eso está en la propuesta del presidente Porque electo. si vamos a caminar hacia un estado de bienestar social, ¿Cuánto cuestan esas eso 100? implica un andamiaje jurídico. ¿Cuánto cuestan esas 100 universidades y cuántos estudiantes nuevos tendríamos? No lo sé. Ese dato no lo conozco. Ya, pero esos Y no, datos- no sé si ya lo esté difundiendo el gobierno electo. Bueno, el presidente electo y su equipo, ¿no? Pero esa es la tirada, digamos. Sí. Y aparte, apoyar a las instituciones existentes, que Materia- también creo que es importante. Pero dijo el presidente electo que no iban a aumentar los presupuestos de las universidades. Les dijo algo así, lo que hay es lo que hay. Pero mantener el presupuesto que tienen es muy bueno, Ellos no lo ven así, porque pero, tienden a la baja, ¿no? en fin, ese sería otro después. Bueno, veámoslo, yo creo que eso se puede discutir también. Yo creo que es importante apoyar a las Yo instituciones creo que existentes, sí, empezando por la supuesto. UNAM. Hay que apoyarlas a todas. Ahora, antes de que se nos acabe el tema, Perdón. el Senado es, digamos, la madre en algún sentido de la política exterior del país. Estamos viviendo un momento muy difícil en América Latina. La crisis en Nicaragua es terrible, Venezuela, en fin, podríamos hacer una larga lista de países que están de alguna manera reclamando. Oscar Arias estuvo en México hace relativamente poco tiempo y dijo, por favor, volteen a vernos. Sergio Ramírez estuvo en México, también una situación. ¿Cómo ves la situación y cuál será la posición del Senado? A mí me gustó este arranque que hubo ahora del equipo de transición del gobierno, del nuevo gobierno, es decir, fue rápido, sobre todo en relación con Estados Unidos. Se aprovechó la llamada de felicitación del presidente de Estados Unidos y se trabajó una reunión que fue productiva. El equipo de transición ha acompañado al gobierno que está por concluir su mandato en la negociación de libre comercio. Creo que fue una buena entrada para el tema internacional. Creo que puede haber una actividad interesante del gobierno y del Senado en este caso, que tiene la facultad de la política exterior. Soy de la idea de trabajar sobre la base de los principios históricos que tiene la Constitución en materia de política exterior. Es decir, en otras palabras, creo que debemos predicar con el ejemplo. ¿Qué significa? Queremos democracia en el mundo, tengamos democracia en México. Bueno, eso sí. Queremos ¿Pero qué? respeto a los derechos humanos en el mundo, Perfecto. respetemos ¿Qué los vas a derechos hacer en humanos los en México. países donde no está pasando eso? Nicaragua, por ejemplo, ¿tú en Venezuela crees que hoy hay una democracia? En muchos países del mundo no las hay. No, en Venezuela, en Algeria quizá Bueno, no, pero en Venezuela. ahora sí que tú tienes la preocupación por Venezuela, pero creo que hay mucha gente que se preocupa por lo que pasa en Siria, es terrible, ¿no? No hay democracia en Siria, pero en Venezuela hay democracia. Y en muchos países no la Pero hay. ¿por qué no nos puedes Y hay, A ver, hay el hay problema es que regímenes nos de tenemos partido que ir. único, ¿no? Es que, Ahora, te voy a decir, no es nuestro modelo a seguir. No obstante ello, No, me queda claro que le no es el modelo, ¿eh? le corresponde a los habitantes de cada país hacer las Pero transformaciones cuando los asesinan, en sus naciones, ¿no? cuando los asesinan por protestar, como en Nicaragua.
Hay que ver los casos No, específicos. por eso, ese es un específico. ¿Te parece si Hay momentos en los que se ha visto, ¿no? Bueno, te regresaremos, pedimos ¿no? que Sí, regreses no soy dentro de de unos meses? no soy de una idea intervencionista. No quiere decir que se vea pasivamente las situaciones que ocurren en el mundo, pero hay muchas. Tampoco hay que sesgar la agenda, porque finalmente problemas hay en un lado, hay en otro y de Pero uno diverso está más tipo, cerca a ¿no? nuestro territorio. En general Ya nos queremos, tenemos que ir, señores. queremos buenas relaciones con el mundo, queremos Ya buenas se relaciones con engancharon todos los aquí. países. Martín, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Tenemos que cortar. Muy buenas noches. Nos vemos Gracias, en la próxima Federico. emisión aquí de Primer Círculo. Gracias, Martín. Gracias, Carlos. Nos vemos aquí el siguiente lunes, 10:30, Primer Círculo. Buenas noches. Ahí nos vemos cuando nos digan otra vez. Órale.